que sean breves y concisas. Hacemos una ronda de 3 preguntas. Sí. Espero ser realmente breve. Estoy muy contenta de escucharles porque son los 4 proyectos que abonan a la complejidad de los estudios latinoamericanos. Siempre hay una visión, una caricatura sobre quienes estamos en este posgrado y también en la licenciatura. Pensamos dicotómicamente entre buenos, malos, en fin, y la verdad es que no es así. Esta mesa lo demuestra, que hay un pensamiento sobre la complejidad, sus grisuras, sus múltiples colores, formas y demás. Pienso en el proyecto de Diego, que es justamente ello, es quizá el ejemplo paradigmático de lo que estoy diciendo, ¿no? Que abona a esta complejidad. Y en ese sentido, Diego, yo voy a hacer comentarios muy... Bueno, un comentario general. Me llama la atención que sí trabajaron con hipótesis, y la verdad es que les sugiero que trabajen con preguntas, porque las hipótesis son, pues es la forma del conocimiento, pero también tiene su historia. O sea, hubo un momento en la historia del conocimiento en el que empezamos a pensar que las hipótesis serían lo ideal, y en realidad si rastreamos la historia del conocimiento, lo que siempre ha habido son preguntas a resolver. Y entonces, más que hipótesis, que son las respuestas que ustedes le dan a la pregunta, piensan en hipótesis. Entonces yo pensaba por ejemplo, en la tuya, ¿no? Que realmente es de cuestiones por cuáles, no quedes por sentado que hay una existencia dialéctica, sino que te cuestiones genuinamente por cuáles son sus formas, y con eso se va a abrir la mente, ¿no? Entonces, en los casos pensar, y que siempre su pregunta acompañe. Por ejemplo, si nosotros en los 4 casos escuché que van a hacer una contextualización histórica. Si la contextualización histórica se hace en función de la pregunta, es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy buscando del contexto de la historia tiene que ver con cómo voy a resolver esta indagación. Pienso en... bueno, sí, pensaba en Evan, sí, Evan, ¿verdad? Eso, ¿cómo este primer apartado donde tú quieres mirar todos estos procesos, que no se te salga de las manos, ¿no? Porque vas a empezar a encontrar tantas cosas en los 2 países que se puede desbordar, y lo pienso en general, ¿no? Se les va a desbordar la historia, y si tienen una buena pregunta, ustedes dicen, ¿qué necesito conocer y qué necesito transmitirle a quien me lea en términos de conocimiento histórico para la resolución de esta pregunta? Bueno, eso en general. Diego, yo pensaba en cómo poder, en métodos, en formas de estudiar diarios, y que ahora creo que en el primer semestre te clavaste en esta conceptualización de la contra, y además que estuvo fabuloso. Quizá este semestre puedas leer textos diversos que han trabajado con prensa, para que ilumine tu imaginación metodológica, porque como tú dices, es un mundo, y entonces que veas así como se ha leído la prensa para responder a otras preguntas que no tienen que ver con el sandinismo, pero sí tienen que ver con cómo se lee un diario, y un diario tan poderoso. Entonces eso creo que te puede servir. Pensaba, Ilse, espérenme, pienso que en tu caso es muy importante que te acerques a la epistemología feminista. Tú decías que los aportes son de teoría feminista, y yo, por ejemplo, pondría que son teorías feministas en plural, porque pues no existiría una. Pero creo que la epistemología feminista te puede dar luces para saber cómo esta organización construyó otra forma de hacer política, y puedes construir incluso otra periodización que no sea la delineada por el partido. O hay una historia hegemónica del sandinismo, que quizás si la piensas desde otras matrices de experiencia, ahí está la propuesta, y ahí es en donde se construyen como sujetas de la nueva historia. Porque creo que hasta ahora todavía hay una lectura que tiene que ver con el sandinismo hegemónico, que además hoy hace hablar de esta dominación, en fin. Luego, espérenme.
Es que sí, Tere. Tere, perdónenme, dijeron que fueran breves, yo sí tengo tantas cosas. Personificadores. Sí, Tere, y yo que ya no veo nada, Tere, bueno, lo mismo que con Diego, creo que algo muy importante, cuando yo leí tu lámina de método, que en realidad en el método estás poniendo una suerte de recapitulado, y en realidad el método tendría que ver con formas de leer la novela, y entonces te sugiero que leas en América Latina tenemos, para el siguiente semestre van a tener maravillosas muestras de ello, pero en América Latina hay múltiples tradiciones de interpretación literaria. Entonces, lee tesis, lee trabajos sobre cómo se puede interpretar una obra para que a partir de ahí construyas tu método, que intuya que eso es algo que faltaría fortalecer, porque todo lo demás está como ahí. Y Evan, justo mi comentario sobre la hipótesis, creo que tienes ahí como tú dices que la comparación está en el tercer capítulo. Y yo creo que como método, como forma analítica, puede estar desde el principio. Para que, o sea, lo que tú estás analizando es cómo hay una imbricación, hay una relación dialéctica entre la nueva literatura homosexual y una política. Incluso, Evan, ahí cuando estabas narrando, dijiste, es que en este capítulo voy a regresar a la política. Y yo decía, no, Evan, porque si tú tienes esa dicotomía en tu mente, te va a costar trabajo el análisis. Crea otro lugar de mirada, en donde realmente estén imbricadas, en donde realmente se posibilita esta relación dialéctica. Entonces, yo, por ejemplo, creo que tu primer capítulo es un capítulo muy político y propio de los movimientos. Quizá valga la pena que ese primer apartado sea realmente también un capítulo en donde esté lo literario. No sé si o sea, un capítulo que te posibilite ver esta imbricación que tú estás proponiendo y que a mí me parece profundamente sugerente, ¿no? Para que tu trabajo y tu mirada corresponda o haya una coherencia entre tu mirada metodológica y lo que estás haciendo y lo que estás proponiendo teóricamente. No sé si Sí. eso sí queda como claro. O sea, hay que ser muy desobedientes y metodológicamente también. Bueno, ello. Y ya, perdónenme, me tardé un montón. Igual vamos con tiempo, yo estoy muy acelerada, pero en realidad. Sí, así. ¿Alguien más quiere apuntar algo? Bueno, a mí también me gustaría hablar. Bueno, me gustaría hablar en primera porque pues es un privilegio poder estar aquí, conocerlos. Gracias. Bueno, me autoinvité al ver la publicidad y al ver que iba a ser en este centro del cual formo parte. Evan, me parece que te conocí en la NYU en diciembre. ¿Estuviste con Mario Rufer? ¿No? Creo. Bueno, Pero, no, es que me pareció muy interesante tu proyecto y bueno, ¿por qué? ¿Por qué combino ahora el proyecto tuyo que tiene, digamos, una mirada archivista con la de Diego, que también supongo que va a trabajar? Obviamente Ilse y Teresa lo van a hacer, pero ahí creo que hay menos contacto realmente con los archivos, lo cual no significa que no lo vayan a hacer. Sin embargo, en Diego y en Eva ya veo una práctica en relación a ciertos archivos. Y te pregunté esto porque estuve en un seminario también concluyente de una clase en el otoño en la universidad tuya, que condujo un excelente historiador de las memorias, digamos, alternativas, por decirlo así, que es el doctor Mario Rufer de la Universidad Metropolitana. Y ahí se presentó un colega de la universidad tuya que está trabajando un archivo muy rico sobre los movimientos homosexuales en el periodo que estás trabajando. Voy a buscar el nombre y se lo voy a pasar
a Ana, Sí. para que puedas también relacionarte, porque de esto se tratan las tesis y los proyectos. En realidad, de relacionarse con quienes están trabajando o han trabajado más o menos digamos, en su proyecto, ¿no? Y así hacer una red de interlocución, pero también de mutua referencia. Esto es muy importante porque ustedes están empezando digamos, a trabar un campo de investigación sobre campos que ya existen. Entonces, bueno, pues yo te voy a hacer esa sugerencia. Y en el caso de Diego, también me parece, bueno, es un desafío trabajar con un archivo de New York Times, pero fíjate que es muy clásico, bueno, cuando el genocidio en mitad del siglo pasado, o el holocausto, también New York Times se emergió como uno de los periodismos más, voy a decirlo así porque lo es, radicales a nivel mundial, en donde las informaciones que se vertían eran tan occidentales como no. Y me acuerdo de uno, bueno, esto es un recuerdo de una investigación cuando trabajé sobre el Holocausto y había una evidencia de que había hecho el New York Times una advertencia durante el seguimiento previo a, digamos, la bomba atómica y sobre todo la agresión en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, eso fue muy interesante como un previo de la opinión pública internacional con base en la investigación periodística. Y al oírte me acordé efectivamente de que durante la revolución sandinista, cuando todavía estaba yo pues muy chica, pero ya testimoniaba, hay un gran trabajo de New York Times, de sus periodistas, junto con algo que está haciendo Evan, que es la relación de esos periodistas in situ con las emergentes organizaciones de derechos humanos y podríamos tal vez hipotetizar con el trabajo de ILSE, ¿qué estaban haciendo específicamente las organizaciones de mujeres? Porque las organizaciones de mujeres en Nicaragua tuvieron una gran recepción de artistas también y de periodistas y escritoras. Acuérdense de la gran escritora que fue la primera escritora que hizo un periodismo casi etnográfico, ahorita me olvido del nombre. Margaret Randall, ¿no? Margaret Randall sí. Pero Susan no, ay caramba, es muy conocida. Bueno, fue ella la primera en el capítulo 10 de una obra de una latinoamericanista, antropóloga de la NYU también, que es muy conocido. Aparece como esta periodista fue la primera que trabajó sobre la revolución sandinista y después en El Salvador. Hizo una gran militancia con sobre todo las organizaciones en California y sobre todo en el oeste de Estados Unidos, porque de ahí vino la solidaridad más fuerte. Bueno, yo quisiera que las investigaciones, si van a hacer tesis, lo cual es muy complicado en una maestría por los tiempos, y sus maestrías, sus proyectos requieren una investigación que yo no sé si van a alcanzar a hacer. ¿Cuánto tiempo van a estar en Brasil? Tendrán que ir a Porto Alegre, donde vivió el brasileño. A propósito, ahora hay muchos escritores brasileños de Porto Alegre que están en un nuevo boom.
muy interesante. Tú también tendrás que ir pues a Nueva York. Yo dudo que Ilse, perdóname, con todo respeto, dudo que puedas hacer archivo en Nicaragua en las condiciones en que se vive en Nicaragua. Acordémonos que nada más los personajes como Ramírez, que mostró Diego, pues se ha exiliado y vive ahora en Madrid. Entonces tampoco sé, Ilse, qué mujeres de la edad que participaban en esa organización estén vivas o si estén o no estén encarceladas, porque hay mujeres que están, pues como dicen en Centroamérica, en el tambo y en la oscuridad, ¿no? Y siendo ancianas. Una cosa que me interesó, que no mencionas, es quién fue el nombre. O sea, siempre que hablen de una organización, preséntenos las organizaciones, porque las organizaciones sintéticamente tienen un rostro que es un rostro colectivo. Entonces, aunque sea el nombre, eso me gustaría saberlo. Yo coincido mucho con los comentarios, Tere, que te hicieron específicamente en cuanto al método. Y es algo muy controversial el método, porque el método en la literatura no solo es lectura. Entonces, bueno, esa es una metodología que puedes seguir o no. Entonces, tú tienes también que razonar respecto, aunque tú hiciste un guiño, hiciste un guiño sobre el desvelamiento. Ese es un método. La desvelación es un método, y sobre todo de las humanidades y de la filosofía junto con la literatura. Entonces, bueno, decide, pero es muy buena recomendación las que he escuchado. Y bueno, yo quería decirles también que Ilse, a mí me preocupa porque yo las mujeres guerrilleras que conocí, hay alguna viva ahora en México, específicamente, que sería bueno que todavía entrevistaras, y que es hermana de una investigadora de este centro, que es hermana de Lucía Álvarez. Ella fue guerrillera en Nicaragua. Sería muy interesante que llegaras a conocerla, porque eso también, hay varias que estuvieron en Nicaragua y que todavía viven aquí en México. Eso sería tal vez más interesante, porque las guerrilleras que yo conocí en Estados Unidos, de la presencia de nicaragüenses en Estados Unidos, sobre todo en el este, en las universidades que pude conocer, estuve en una reunión comiendo tamales y realmente me preocupó, y no soy moralista. La raigambre de relación de diferencial de género de la mujer es un pequeño núcleo que no es generalizante, que conocí y escuché, tuvieron una base sexual. Y eso es un tema cultural en Nicaragua. O sea, una relación de género y no una perspectiva de género. O sea, las guerrilleras con los guerrilleros también competían sexualmente en términos de erotismo, seducción y de capacidad sexual con el varón. Bueno, gracias, pero bueno, quería poner un poco de pimienta a su proyecto. Gracias, perdón. Muchas gracias. Ahora sí estamos un poco con el tiempo apretado. No sé si los compañeros quieren responder algo antes de pasar quizá a otra ronda de 2 preguntas muy breves. Si quieren juntamos todas Sí, y al final un sí. comentario general. Sí. Pues sí, yo también voy a ser muy breve. Agradezco que nos acompañe. Disculpa por No, el tiempo. es muy importante también esta presencia de las tutoras comentando la pluralidad de temas y además con las perspectivas y la experiencia que hay. Con la vejez. No, al contrario, la gran experiencia nuestra revolución, por ejemplo. que hay también vital en el posgrado y que creo que además es muy enriquecedor escucharte y además también creo que eso también enriquece los proyectos y las perspectivas. Yo solo quería plantear también la posibilidad
del encuentro entre ustedes. O sea, que si ya detectaron, por ejemplo, temáticas similares o enfoques metodológicos, que busquen también juntarse a abordar, por ejemplo, la vez anterior, el tema del análisis crítico del discurso, que tú a lo mejor te sientes un poco sola, ya vimos que hay otros compañeras que tienen ese enfoque. A lo mejor trabajar también autónomamente enriquece mucho la dimensión metodológica, que a veces es lo que nos cuesta trabajo. Y bueno, aquí en esta mesa creo que también, bueno, está este tema de la literatura, el tema también de las revoluciones, ¿no? Esta perspectiva que creo que comparten de estos años 60, 70 como testigos de el surgimiento de sujetos complejos, ¿no? Que están contradiciendo, de nuevos sujetos que están contradiciendo las formas incluso hegemónicas de la izquierda, ¿no? Y que creo que eso compartieron de alguna forma, ¿no? Y cómo nos preguntamos también por la época y por este contexto, eso también es un trabajo colectivo, ¿no? Es una época muy compleja, muy densa. Entonces también si se hacen círculos de estudio, espacios de discusión, pueden avanzar muchísimo también en este conocimiento del momento, y creo que ahí hay muchos enfoques que se complementan, ¿no? Y vemos cómo el tema de género está impactando en estos años 60, 70, bueno, nombraban ustedes, ¿no? La revolución sexual, etcétera, pero también estas relaciones inéditas que están planteando con la propia militancia, la experiencia, que creo que es algo también que está planteando Evan, y que cruza lo de Tere, y que cruza lo de Ilse, incluso cruza la perspectiva de Diego de alguna u otra forma. Es creo que interesante también que se sienten como estudiantes a ir problematizando esos temas, ¿no? Y yo sí coincido con las apreciaciones que ya tenían. Para el caso de Evan, creo que a lo mejor el tema de la comparación te está limitando un poco, ¿no? Pienso que a lo mejor lo puedes ver como dos experiencias de un gran proceso latinoamericano, y por ejemplo buscar las redes, esto que tú decías, ¿no? Los circuitos también de estas literaturas, ¿no? Y de estas experiencias militantes, pero a lo mejor evidentemente va a salir la comparación, por ejemplo, en las conclusiones, ¿no? Decir, bueno, había partes que se parecen, hay otras que no, pero que no sea el centro, para que no limites la posibilidad de entender estas dos realidades, porque a lo mejor la comparación te limita la experiencia, pero bueno, es algo que tienes que ir dialogando también con tu tutor, pero creo que a lo mejor te puede ayudar a mirar desde otro lugar, incluso mirarlo como redes y como experiencias, a lo mejor también como confluencias, ¿no? Que también es un elemento que aparece, ¿no? Como el caso de los feminismos, o el caso de ciertas tendencias de las militancias, también tienen surgimientos autónomos, ¿no? Que confluyen con otros pensamientos en otra parte de América Latina, ¿no? Y que, bueno, rastrear más bien esas confluencias, más que tratar de comparar, puede, creo que servirte, ¿no? Y también coincido con lo de Tere, ¿no? Como abordar un poco más esta forma metodológica, la pauta que te dio Maya, creo que es muy importante, ¿no? Es una estrategia de conocimiento, de método también, el develar o el revelar, o descubrir, ¿no? Hay toda una tradición ahí que podrías explorar. Y bueno, pues creo que nada más voy a decir hasta ahí. Bueno, felicidades, me parece muy importante el ejercicio, ¿no? Creo que también sabemos acá las limitaciones, y en efecto hay otras exploraciones, como lo que decía Maya, es muy importante, ¿no? La exploración del artículo de investigación es una opción importante, que también puede corresponder con el tiempo que tienen, porque tienen 2 años, ¿no? Entonces no descarten el artículo como una forma de comunicar el conocimiento importante también. Sí, brevemente. Muy brevemente, pues primero que nada agradecer a todos los ponentes, lo disfrutamos mucho, y específicamente para Evan, nada más recordando la conversación que tuvimos este fin de semana, que era, pues al final podrías tener los capítulos, como tú vas a trabajar artículo, no tesis, pues sería pues ya ver dialectizada la relación política-literatura, y así te vas capítulo por país. Entonces, en vez de separarlo, y primero política, luego literatura y luego comparación, sino México dialectizado, política, literatura, luego Brasil, y luego hacer la comparación para que se vean más diferencias a nivel regional. Tenemos espacio para que, si gustan responder de manera concreta. Si quieren así en el orden.
También sería interesante que pudieran comentarse, tienen muchos temas que podrían aportarse entre ustedes. Sí, eso voy a comentar a mis compañeros. Bueno, doctora Alejandra, muchas gracias por sus comentarios. Sin duda que tendré que buscar métodos de trabajo con prensa que den cuenta no solamente de ese contexto y ese momento histórico. La metodología con prensa ahí sí la desconozco. Mi asesora es la doctora Kenia Bello y ella a su vez me manifestó pues, que no conoce mucho de fotografía. Entonces estamos haciendo como un Buen equipo. Muy bien. Sí, precisamente pues... pues sí, yo estoy interesado en cómo dialogan mucho las imágenes con el texto. En parte eso creo que también responde a cómo se trabaja la fotografía, cómo aprendí yo a trabajar fotografía, que es el trabajo en archivo, que es lo que tendría que hacerse para analizar una imagen. Pero yo desde mi formación empecé a trabajar la imagen de su reproducción. Creo que eso sí va a exigir que encuentren nuevos métodos de trabajo. Que no, este semestre no pude desarrollar como me hubiera gustado, pero sin duda que sí. Una aproximación que me gusta es el de, se me olvidó su nombre en el momento, más indicado, que es un historiador español que hace esta comparación, establece que el periodista y el fotoreportero están haciendo una labor de crónica y de historización al momento que realizan su crónica. Entonces, pues estudiar a los periodistas y a los fotoreporteros. Stephen Kinzer, que es periodista y es fotógrafo en algunas ocasiones, pues creo yo que va a iluminar ciertas tensiones en el trabajo periodístico. Ahora, sobre el trabajo en archivo del New York Times, pues ese sinceramente lo empecé a ver en internet, porque lo que hay. Y en un segundo lugar, porque me parece muy interesante que el New York Times, a diferencia de otros diarios como el Washington Post y otros, tiene sus diarios íntegros digitalizados, hasta la revista de los domingos, están todas digitalizadas. Eso habla de un interés del diario por la imagen, esto que usted comentaba, el seguimiento sobre el genocidio de la Segunda Guerra Mundial. No, sinceramente no lo conozco, pero sí me parece indicativo de la práctica periodística y política del New York Times. Esta que está haciendo Ilse, pues llama la atención porque Kinzer llega y está interesado en que haya una oficina del New York Times en Nicaragua. Había una en Guatemala, había una en El Salvador, pero en Nicaragua no. Le interesaba como que hubiera una cobertura permanente del diario ahí. Él va a ser, exactamente, la contra va a atacarlo incluso a él, pensando que está asociado a estos grupos de derechos humanos. Doctor Anagmat, muchas gracias. Ay, por último, antes de que perdón, esto que nos está diciendo de la competencia erótica entre guerrilleros y guerrilleras es algo que creo que a él también le interesa mucho. No sé si nos puede comentar algo más al respecto. Doctor Anagmat, muchas gracias por su taller, por acompañarnos, por escucharnos. Tiene razón, yo creo que juntar metodologías dispares pues es algo que podría ser muy útil, ¿no? Es algo que estaba leyendo, me parece, que Feyera, es la contribución, ¿no? Creo que es importante hacer este trabajo colectivo, pero pues muchas veces siento también que el trabajo en investigación como se desarrolla aquí, y bueno, lo descargo, que es algo importante de realizar, pero siento que incluso las clases, estoy saliendo yo, están como hechas de forma muy individualizante, ¿no? ¿no? Como que hagas tu lectura, que hagas tu ensayo y te presentes en clase, llegues temprano y creo que ello es algo que se tiene que trabajar pues no solo desde la academia, sino entre nosotros. Sí, eso. Yo respecto a... Quiero agradecerles por siempre los comentarios nos aportan desde otra perspectiva que a veces nosotros nos enfocamos a veces nos extendemos muchísimo o nos vuelven siempre nos aportan. En este caso sí yo
creo que usted dio el clavo cuando hablamos de epistemologías feministas, es cierto, a veces se recurre a decir el feminismo, pero considero valioso el aporte que menciona de hacer otras formas de hacer política, porque esa es creo, la propuesta que tiene la asociación respecto a ese momento revolucionario que viven. Y también yo lo veía desde la historia de las mujeres, y es cierto, dejé de lado esta perspectiva de que está construyendo una historia desde una lógica también dominante, desde dónde se está contando esta historia, y también es como una pauta para revisar ahí, y como nos había usted abierto a esa volver a releer, a mirar con otros ojos, sí es importante, porque a veces nos centramos en, como lo mencionaba, la hipótesis o los objetivos, y esa andanza que habíamos hablado en nuestro taller, el de caminarnos, al caminar haciéndonos preguntas, es importante para irnos desenvolviendo en nuestras investigaciones. Le agradezco mucho por tu aportación que ha hecho. De igual forma, a la doctora, me sumo a mi compañero cuando usted menciona que la sexualización, en este caso de los guerrilleros y las guerrilleras, es un punto en que yo no había contemplado, esta competencia sexual que menciona usted de las guerrilleras y los guerrilleros. Y sí es, actualmente, como lo mencioné ya por cuestiones de tiempo, ya no profundice más, tiene toda la razón, es un trabajo difícil el poder realizar esta investigación. E igual plantearlo, como mencionaban, hacerle las preguntas precisas para saber qué poder compartir, incluso desde sea una tesis o un artículo de investigación. Y actualmente sí el trabajo de archivo es difícil por la represión que existe con Daniel Ortega, y por eso también es esta limitante, pero también esta exigencia, y también que no sea una limitante sino una alternativa a búsqueda de otras fuentes. Creo que los estudios latinoamericanos con esa interdisciplina que nos ofrecen, pues nos sujetan a ir más allá del archivo, pero por supuesto, yo había pensado en estas entrevistas y este rastreo de las exiliadas, pensaba en un instante en Mónica Maldonado. Usted me menciona ahorita la hermana de Lucía. Entonces, usted me ha dado un granito suma usted a esta investigación, porque es importante recuperar sus voces y sus experiencias. Igual, totalmente coincido. Y claro, también yo les presenté la asociación, es cierto, Luisa Amanda Espinosa la pone en ese rostro porque fue la primera mujer combatiente caída, y entonces ahí también es preguntarse por qué a ella, y cierto, darle el rostro, por qué se nombra así, y totalmente para abordarlo en esta historia de la asociación. Y me comentó también, claro, respecto a los primeros reportajes, usted hizo incidencia en el plano internacional, creo que también yo lo comentaba con mis tutoras, en buscar rastrear también tanto en Nicaragua, sí, están esas limitantes, pero también que se ha mencionado en México, pensaba en Costa Rica, que es un país que está al lado de. Entonces, creo que nuestros proyectos de investigación siempre nos imponen desafíos, hay que afrontarlos y tener claro las preguntas y los objetivos claros para poderlos desarrollar. Entonces, yo le agradezco mucho y también se podría profundizar. Sí, y yo nada más el dato que me están pidiendo, bueno, lo voy a pedir porque esta hipótesis que me expresé, la trabajamos en una lectura, justamente de una tesis, sobre el papel de las mujeres guerrilleras en Perú, con la doctora Silvia Soriano. Voy a pedir a ella, o voy a rastrear la tesis que ella dirigió para recordarme y hasta qué punto se siguió esta hipótesis, que la discutimos justamente leyendo esta tesis. Segundo, cuando hablábamos en literatura de la revolución sandinista, recuerdo, y ahora vive, que un tema seguido a partir de la sexualidad y hacia donde ciertas metáforas estaban siendo implicadas sobre otro orden de relaciones erótico-sexuales, era el libro de Yoconda Belli, La mujer habitada. Ella también, bueno, ahora está exiliada en Madrid.
pero tengo alguna amiga que ha escrito sobre ella. Voy a preguntarle si Gioconda siguió o qué otras. Había otra nicaragüense que ya está jubilada y está en Miami, que se llama Rodríguez, Marta Rodríguez, ¿tú no la conociste? Que vivió en Estados Unidos, fue profesora de literatura, y voy a rastrear ella también si tiene algún análisis al respecto. Gracias. Gracias. Sí tengo que pensar qué metodología voy a utilizar, pero voy a hacer un acercamiento historiográfico con las primeras publicaciones de Severo Sarduy en revistas y experimentos literarios. Esto me va a permitir en qué círculos, en qué redes se formó, porque él era homosexual, no sé si eso se refiere. En cuanto a la novela, la obra, es muy... trabaja con figuras retóricas, entonces creo que de aquí radica el desdoblamiento. Utiliza muchos símbolos, tendría que recurrir al diccionario de símbolos. Y a la misma teoría de Sarduy, él trabaja su teoría sobre el barroco y ahí mismo menciona su relación con el erotismo, que influencia que tiene con los pensadores franceses, entonces ahí tendría que trabajar la intertextualidad. Rápidamente porque ya queremos comer. Pero, bueno, gracias por las sugerencias, sobre todo bueno, que tiene que ver con la estructura de cómo escribir la cosa, el artículo, que creo que voy a hacer en mi caso. Sí, pues tendría razón, ¿no? Como, sí, insisto que hay como una, bueno, en la obra existente sobre el tema hay como un problema que tiene que ver con la división entre la política y la literatura. Entonces, ¿por qué hacerlo en mi propio artículo, no? Y entonces creo que sí tiene razón de que hay como una manera de, no sé, tener las dos cosas en bueno, una mano desde el principio y mantenerlo ahí. Y bueno, sobre las presentaciones de mis compañeros y mis compañeras, Diego, lo que diría es que la contrainsurgencia en los Estados Unidos viene del genocidio de los pueblos originarios en los Estados Unidos de Norteamérica. Eso es donde la doctrina de la contrainsurgencia fue desarrollada por primera vez y fue puesto en marcha, sobre todo los pobladores que estaban, no sé si hay una buena palabra en español, pero no, frontier. La frontera. Pero no en the border, pero en la frontera. Sí. La conquista de la frontera, Ajá. de la última frontera. O sea, como todo este espacio imaginario Sí. que existía a lo largo de 100 años en los Estados Unidos, en lo western y todo eso, que estaba ahí, es ahí donde surgió toda la cosa de la contrainsurgencia, que luego fue exportado durante la Guerra Fría, Vietnam, Centroamérica. Hay un libro súper chido de eso, de este historiador Greg Grandin, que se llama Empire's Workshop. Creo que ha sido traducido a español como Taller del Imperio, que rastrea como esta historia de contrainsurgencia desde el frontier en los Estados Unidos hasta como el exterior, Vietnam y Centroamérica y todo. Y también creo que es posible que New York Times sentía mucha presión por el movimiento de solidaridad en los Estados Unidos, porque fue como un movimiento bastante fuerte que bueno, como en la actualidad hay como muchos intelectuales, escritores que están enfrentando al New York Times sobre su cobertura del genocidio en Palestina, y una cosa semejante pasó en los últimos años, y es posible que eso ejerció como un efecto en las políticas editoriales del diario, ¿no? Y no sé, es algo que tal vez estar ahí, tal vez valdría la pena buscarlo un poquito. Y para Heidi, también yo pensaba, me quedé como con preguntas sobre la como estructura de la organización, o sea, y también me hizo pensar mucho en como mencionaste también, en las tensiones entre como el frente, como un movimiento militar político,
y las mujeres, y también como entre, no sé, tal vez el liderazgo de esta organización AMNALEA y también los jefes políticos militares, ¿no? Y creo que hay como, no sé, una manera de empezar tal vez como la investigación ahí, sobre todo como siempre de hacer una definición de cómo era la organización, qué fue su estructura, cómo es que las mujeres se acercaron a la organización para unirse, todo eso, ¿no? Qué fue su estrategia de política, militar, todas esas como preguntas básicas sobre organizaciones políticas. Y para Eri, me hizo pensar mucho en el exilio y el viaje al extranjero como esos espacios que son como disponibles para, no sé, la transgresión política y todo, como bueno, dices que en la novela hay como mucho viaje entre como distintos espacios y como el escritor fue en exilio, ¿no? Cuando escribió el libro. Podría eso. Gracias. Bueno, antes de dar por cerrada esta mesa, dos cosas. La primera es que los esperamos a las 4, pero para continuar con la última mesa, en el mismo piso tiene el auditorio Rolando García. Y también invitarles a que escriban en el papel que está aquí afuera, que es de latinoamericano. Y bueno, ya para concluir, la entrega de las sustancias. Aplausos.